Hola y bienvenidos al video de capacitación para la instalación básica de anclajes de Simpson Strong-Tie. Después de ver este video, ustedes estarán familiarizados con las técnicas y prácticas apropiadas de instalación de los adhesivos, anclajes de expansión y anclajes de tornillo de uso pesado en concreto y mampostería de Simpson Strong-Tie. Parte 2. Términos de la industria. Antes de comenzar la instalación, hablemos un poco sobre los términos que usaremos a lo largo de este video. Anclaje adhesivo. Un anclaje que se instala utilizando adhesivo químico. El adhesivo puede crear una unión mecánica o química entre el material base, concreto, y el anclaje. Anclajes de expansión. Esta es una amplia variedad de anclajes que se expanden a través de deformación o torsión para crear una conexión mecánica con el material base. Concreto cuarteado. Especialmente para este video, simplificaremos la definición para incluir concreto que puede cuartarse en la línea del anclaje durante su tiempo de utilidad. Para información más técnica acerca de los requerimientos del código de concreto cuarteado, por favor, vean nuestros recursos específicos, técnicos y de capacitación sobre el tema. Anclaje de tornillo de uso pesado. Un anclaje post instalado, que es un sujetador roscado mecánico, colocado en un agujero taladrado de antemano. El anclaje obtiene su fuerza de tensión y soporte del enlace mecánico de las roscas de sujetador con las ranuras hechas en el concreto durante la instalación del anclaje. Agujero húmedo. Un agujero húmedo, como se define en ASTM E1512 y se hace referencia en ICC ES AC58, es un agujero taladrado que ha sido taladrado correctamente y se ha limpiado y después se llena con agua estancada por 7 días. Después de esos 7 días, el agua estancada se saca del agujero con aire comprimido y se instala el anclaje adhesivo. Para ser prácticos, el agujero húmedo es un agujero que no tiene agua, pero las orillas del concreto del agujero no están completamente secas. Agujero lleno de agua. Un agujero lleno de agua se define casi igual que un agujero húmedo. Sin embargo, el agua estancada no se saca del agujero. En lugar de eso, el adhesivo se inyecta directamente en el agujero lleno de agua y se instala la inserción. Agujero sumergido. Un agujero sumergido es similar a un agujero lleno de agua, con una gran excepción. Aparte del agua estancada dentro del agujero, el agua también cubre por completo la superficie del material base. Recuerde que los residuos del taladro y el lodo deben de limpiarse del agujero taladrado antes de la instalación. ASTM E512 y ICC ES AC58 no contiene información sobre esta condición. Anclaje de corte sesgado. Un anclaje post-instalado que desarrolla su fuerza de tensión a partir del enlace mecánico que proporciona el corte sesgado del concreto en el extremo emportado del anclaje. El anclaje torque cut es un tipo de anclaje de corte sesgado. Distancia al borde. La medida entre la línea de puntos del anclaje y el borde libre del miembro de concreto o de mampostería. Distancia al borde crítica. La distancia al borde mínima a la cual se aplica la capacidad de carga permitida de un anclaje sin reducciones. Distancia al borde mínima. La distancia al borde mínima a la cual se ponen a prueba a los anclajes para su reconocimiento. Separación. La medida entre anclajes, distancia de centro a centro. Separación crítica. Esto es la distancia mínima de separación del anclaje a la cual se aplica la capacidad de carga permitida de un anclaje tal que el anclaje no es influenciado por los anclajes adjuntos. Separación mínima. La separación mínima del anclaje a la cual se ponen a prueba a los anclajes para su reconocimiento. Unidad de mampostería de concreto. Esto es una unidad de mampostería hueca o sólida hecha de materiales de cemento, agua y otros materiales agregados. Mampostería llena de lechada. Esto es una unidad de mampostería hueca en la cual las celdas se llenan sólidamente con lechada.
La preparación correcta del agujero es vital para la instalación de cualquier anclaje. Siga los siguientes pasos, sin importar qué tipo de anclaje se vaya a instalar. Antes de taladrar cualquier agujero, asegúrese de que todos los agujeros sean medidos y espaciados correctamente de acuerdo a las especificaciones. Si usted no está seguro de las medidas correctas, por favor revise el catálogo de Simpson. Si no usa el anclaje o la separación al borde correctos, puede causar una reducción de carga. Taladre el agujero según el diámetro y la profundidad especificados, ya sea en el catálogo de sistemas de anclaje de Simpson o en el paquete del anclaje. Cada anclaje incluirá una lista con el diámetro y la profundidad correctos para una instalación correcta. En algunos casos, los requerimientos pueden estar especificados en los planos de ingeniería. Asegúrese de sacudir tanto polvo como sea posible mientras taladre, para prevenir el sobrecalentamiento de la broca. Revise la profundidad con un calibre. Sacuda todo el polvo del agujero usando aire comprimido sin aceite por lo menos por 4 segundos. Asegúrese de usar lentes para proteger sus ojos antes de soplar el polvo. Sople desde el fondo del agujero para eliminar la mayor cantidad de polvo posible. Sacuda el agujero con un cepillo de nylon por lo menos 4 veces. Sople el resto del polvo del agujero usando aire comprimido sin aceite por lo menos por 4 segundos a 80 psi. Si no sigue estos pasos, antes de instalar cualquier anclaje o adhesivo, el agujero debe de enjuagarse con agua clara hasta que el agujero esté completamente libre de cualquier residuo. Simpson ofrece una amplia variedad de diferentes fórmulas adhesivas para diferentes aplicaciones. Sin embargo, el procedimiento de instalación básico es el mismo para cada una. Revise la fecha de caducidad en la etiqueta del producto. No use producto caduco. El producto adhesivo se puede usar hasta el final del mes impreso en la fecha de caducidad. Abra el cartucho en la manera descrita en las instrucciones del paquete. Conecte la boquilla SST correcta a la parte superior del cartucho abierto. Por favor, no modifique la boquilla. Coloque el cartucho en el aplicador. Presione y deje salir un poco del adhesivo hasta que el adhesivo se haya mezclado adecuadamente. Cuando el adhesivo se mezcla correctamente, este tiene un color uniforme. Para condiciones de agujeros secos y húmedos, use los siguientes pasos. Llene el agujero a la mitad o a 2/3 a partir del fondo del agujero para prevenir bolsas de aire. Sacude la boquilla al mismo tiempo que se va llenando el agujero. Dependiendo del tipo de herramienta que utilice, jale el compresor, empuje el gatillo o presione el liberador con el dedo pulgar para liberar la presión y detener el flujo del adhesivo. Insierte una varilla de anclaje limpia y sin aceite, dando vueltas lentamente hacia el lado opuesto a las manzanillas del reloj hasta que el anclaje haga contacto con el fondo del agujero o se encuentre a la profundidad apropiada. El adhesivo debe de estar por lo menos al mismo nivel que la superficie y sin espacio vacío alrededor de la varilla. No mueva ni toque el anclaje hasta que esté completamente curado. Por favor de ver el tiempo de espera para cada fórmula adhesiva. Para los agujeros mojados o los agujeros llenos de agua, usted debe de estar seguro de que el adhesivo puede aplicarse en estas condiciones. Si es así, ¿cuáles son los cambios en el tiempo de espera o de capacidad que pueden ocurrir? Si el agujero se llena de agua, vierta epoxi según se indique y el agua se desplazará al mismo tiempo que el epoxi llene el agujero. Esto solo puede hacerse si se ha preparado el agujero correctamente. Para aplicaciones elevadas, utilice las tapas retenadoras para prevenir que el adhesivo se salga del agujero. Inserte la tapa en el agujero y asegúrese de que está bien puesta. Insierte la boquilla por la tapa e inyecte el adhesivo en la cavidad.
Deje de aplicar el adhesivo, como se mencionó antes, y saque lentamente la boquilla del agujero sin mover la tapa retenedora. Inserte la varilla de anclaje a través del agujero en la tapa retenedora, dándole vuelta lentamente al lado contrario de las manos del reloj. Permita que el anclaje se cubra sin tocarlo. Los adhesivos epóxicos se usan para anclar de varillas roscadas, barras de refuerzo para espigar, unir concreto seco a concreto seco, poner sellante a prueba de picaduras alrededor de las puertas, ventanas y otros elementos, y como pasta de relleno para cubrir cuarteaduras. Los epoxis generalmente se usan en condiciones de temperaturas más altas y permiten más tiempo de trabajo que otros adhesivos. También sirven bien con agujeros que no son perfectos de tamaño y condición. Las superficies en que se va a aplicar algún epoxi deben de estar limpias y sin polvo o aceites. La temperatura del material base debe de ser de 40 grados Fahrenheit o más al momento de la instalación. Revise el paquete del producto de anclaje para una guía de las temperaturas adecuadas del material base antes de la instalación. Para los mejores resultados, la temperatura del material epóxico debe de ser de 70 a 80 grados Fahrenheit al momento de la aplicación. Los cartuchos no deben de sumergirse en agua para que se calienten. Esto puede causar que se meta el agua al cartucho y haga reacción con el epoxi. Para calentar el material frío, almacene los cartuchos de adhesivo en un lugar uniformemente caliente por el tiempo suficiente para permitir que el epoxi se caliente completamente. La mezcla del material en la boquilla puede endurecerse y se endurecerá en 5 a 7 minutos en una temperatura de 40 grados Fahrenheit o más. Si continúa usando el material antes de que empiece a endurecerse en la boquilla, el tiempo de uso no empieza hasta que termina la aplicación. La planeación y la preparación correcta del agujero le permitirá usar un cartucho completo con una sola boquilla. No intente taladrar, preparar e instalar los anclajes en un agujero al mismo tiempo, porque seguramente esto causará que la boquilla se tape y tenga que ser reemplazada. Cuando los adhesivos epóxicos de Simpson se mezclan correctamente, el color puede ser gris, café claro o verde azulado, según la fórmula, para identificarlo fácilmente. Los anclajes instalados con adhesivos epóxicos están aprobados para las siguientes aplicaciones: las cargas sísmicas y de viento sobre concreto cuarteado y no cuarteado, la tensión estática y las cargas de corte sobre concreto cuarteado y no cuarteado, instalaciones horizontales y elevadas, movimiento lento a largo plazo en temperaturas elevadas, la carga estática en temperaturas elevadas, agujeros húmedos, condiciones de congelamiento y descongelamiento, la distancia al borde mínima y crítica y la separación. Se deben de taladrar los agujeros y prepararse de la manera que se explicó anteriormente. Los anclajes epóxicos deben de instalarse con un agujero 1/8 de pulgada más grande que el diámetro del perno o varilla. Un agujero mal taladrado o que sea demasiado grande generalmente no causa problemas. Para más detalles, por favor consulte el catálogo de sistemas de anclaje de Simpson. Se necesita una boquilla mezcladora para una instalación correcta. Así que se recomienda que taladre y prepare todos los agujeros y luego regrese a instalar el epoxi y las varillas como un proceso secundario. La varilla de anclaje puede ser una barra de refuerzo o una varilla roscada. Varilla roscada, utilizada como un anclaje convencional. Barra de refuerzo, utilizada para espigar. Los adhesivos acrílicos se usan para anclajes de varilla roscada, barra de refuerzo para espigar y sellante a prueba de picaduras para alrededor de las puertas, ventanas, etc. Los adhesivos acrílicos se pueden usar en temperaturas más frías y además tienen un tiempo de curarse más rápido. Las superficies en las que se va a aplicar adhesivo acrílico deben de estar limpias y sin polvo, aceite o agua congelada. La temperatura del material base debe de ser de 0 grados Fahrenheit o más al momento de la instalación. Para información sobre instalaciones bajo 0 grados Fahrenheit, contacte a Simpson Strong-Tie. Como el producto de acrílico no espesa cuando está frío,
es fácil de preparar aun cuando los cartuchos están extremadamente fríos. El material mezclado en la boquilla puede endurecerse y se endurecerá en 5 a 7 minutos. Si continúa usando el material antes de que empiece a endurecerse en la boquilla, el tiempo de uso no empieza hasta que termina la aplicación. La buena planeación y preparación del agujero le permitirá usar un cartucho completo con una sola boquilla. No taladre, prepare e instale anclajes en un agujero al mismo tiempo, porque esto seguramente causará que la boquilla se tape y tenga que ser reemplazada. Los adhesivos acrílicos se tornan color gris cuando se mezclan correctamente. Los anclajes instalados con adhesivos acrílicos están aprobados para las siguientes aplicaciones. La carga estática en temperaturas elevadas. Agujeros húmedos y llenos de agua. Condiciones de congelamiento y descongelamiento. La distancia al borde mínima y crítica y la separación. Se deben de taladrar los agujeros y prepararse de la manera que se explicó anteriormente. Los anclajes acrílicos deben de instalarse con un agujero que sea un 16avo más grande que el diámetro del perno o varilla. Un agujero mal taladrado o que sea demasiado grande generalmente no se acepta para un acrílico. Para más detalles, consulte el catálogo más reciente de sistemas de anclaje de Simpson. Se necesita una boquilla mezcladora para una instalación correcta. Así que se recomienda que taladre y prepare todos los agujeros y luego regrese a instalar el adhesivo y las varillas como un proceso secundario. Los tubos de aplicación de malla están diseñados para un tipo específico de adhesivo y están diseñados para contener el adhesivo alrededor del anclaje y prevenir que se corra por las cuarteduras. Los tubos de aplicación de malla son vitales para el funcionamiento de los anclajes adhesivos en materiales bases que están huecos o que contienen espacios vacíos, tales como bloques huecos y ladrillos. Los tubos de aplicación de malla Epoxy Tie deben de usarse con las fórmulas SET o ET, y los tubos de aplicación de malla Acrylic Tie deben de usarse con adhesivo AT Acrylic Tie. No use SET1.7KT o SET1.7KTA con tubos de aplicación de malla. Los agujeros deben de taladrarse y prepararse de la manera antes explicada. Vierta un poco de adhesivo a un lado para revisar que la mezcla sea la correcta, un color gris uniforme, antes de llenar la malla. Llene la malla completamente, empezando desde el fondo para evitar bolsas de aire. Cierre la tapa e inserte la malla en el agujero. Las varillas de anclaje deben de estar limpias y sin aceite. Inserte la varilla, dando vuelta lentamente hasta que haga contacto con el fondo de la malla. No toque mientras se está curando. El anclaje Torque Cut con corte integrado es un anclaje para uso pesado de alta capacidad, diseñado y probado para uso en concreto cuarteado en condiciones de carga estática y sísmica. El anclaje Torque Cut está diseñado para usarse en espacios interiores donde haya bajos niveles de humedad y químicos corrosivos. El anclaje Torque Cut se usa más comúnmente para aplicaciones elevadas, andamios y anclaje de equipo. Asegúrese de usar la broca para el taladro del diámetro correcto. Precaución, los agujeros demasiado grandes en la base del material puede hacer más difícil la tarea de colocar el anclaje y disminuirá la capacidad de carga del anclaje. No use un zócalo del impacto para colocar o ajustar el anclaje Torque Cut. Asegúrese de que no está instalando el anclaje Torque Cut muy cerca del borde del concreto o muy cerca de otro anclaje. Revise el catálogo más reciente de sistemas de anclaje de Simpson para ver los requerimientos de separación y bordes. El anclaje Torque Cut puede instalarse de colocación adelantada o a través de una parte que ya existe. Veamos primero el proceso de colocación adelantada. Los agujeros deben de taladrarse y prepararse de la manera antes mencionada.
Ensamble el anclaje con la tuerca y el arandela y ajuste la tuerca con los dedos para que todos los componentes estén juntos. El casquillo distanciador, el de expansión y el cono. La punta de la varilla roscada debe de estar a ras del fondo del cono. Coloque el anclaje en el agujero taladrado y use un martillo y un tubo de colocación para mover el anclaje hasta que la arandela y la tuerca estén apretadas contra la superficie del material base. Quite la tuerca y el arandela e instale el componente. Vuelva a ensamblar la tuerca y el arandela sobre el componente. Ajuste hasta lograr la torsión requerida para la instalación. Ahora veamos el proceso a través de ajuste. Los agujeros deben de ser taladrados y preparados de la manera antes mencionada. Ensamble el anclaje con la tuerca y el arandela y ajuste la tuerca con los dedos para que todos los componentes estén juntos. El casquillo distanciador, el de expansión y el cono. La punta de la varilla roscada debe de estar a ras del fondo del cono. Coloque el anclaje a través del componente y en el agujero taladrado. Use un martillo y un tubo de colocación para mover el anclaje hasta que el arandela y la tuerca estén apretadas al componente. Ajuste hasta lograr la torsión requerida para la instalación. El Strong Boat es un anclaje de cuña específicamente diseñado para un rendimiento óptimo tanto en concreto cuarteado como en concreto no cuarteado. El anclaje Strong Boat se coloca como un anclaje de cuña estándar y está disponible en tamaños de fracciones imperiales. En espacios interiores donde el ambiente tiene bajos niveles de humedad y químicos corrosivos. El Strong Boat es un anclaje mecánico que es comúnmente usado para andamios, paredes interiores, estantería y anclaje de equipo. Mientras taladra los agujeros, asegúrese de usar la broca del diámetro correcto. Precaución: los agujeros demasiado grandes en el material base harán más difícil la colocación del anclaje y disminuirá su capacidad de carga. Ensamble el anclaje con la tuerca y el arandela para que la parte de arriba de la tuerca está a ras de la parte de arriba del anclaje. Ponga el anclaje en el componente y páselo por el agujero hasta que la arandela y la tuerca estén apretadas al componente. Asegúrese de que no está instalando el Strong Boat muy cerca del borde del concreto o muy cerca de otro anclaje. Revise el catálogo más reciente de sistemas de anclaje de Simpson para ver los requerimientos de separación y bordes. Ajuste hasta lograr la torsión requerida para la instalación. No use un zócalo del impacto para colocar o ajustar el anclaje Strong Boat. El anclaje Titan HD es un anclaje de tornillo de alta capacidad para concreto y mampostería. Está diseñado para un rendimiento óptimo tanto en concreto cuarteado y no cuarteado. Las características de corte integrado y de no expansión del anclaje Titan HD lo hace ideal para aplicaciones estructurales, hasta con distancias al borde y separaciones reducidos. Recomendado para ambientes secos, interiores y no corrosivos que son permanentes o aplicaciones exteriores temporales. El anclaje Titan HD comúnmente se usa para placas soleras, cerca del borde, estantería de almacenamiento, andamios y ariostramientos para elevación. Los agujeros en los componentes que se van a montar deben de ser iguales que el diámetro especificado en el catálogo más reciente de sistemas de anclaje. Asegúrese de revisar bien que el anclaje cabe a través del agujero del componente. Asegúrese de usar la broca para el taladro del diámetro correcto. Precaución: los agujeros demasiado grandes en el material base reducirán o eliminarán el enlace mecánico de las roscas con el material base y disminuirán la capacidad de carga del anclaje. Inserte el anclaje a través del componente y en el agujero. Utilizando un zócalo de la mano o del impacto, ajuste el anclaje al material base hasta que la cabeza del arandela hexagonal haga contacto con el componente. No use los zócalos del impacto para instalar en CMU hueco.
Los anclajes de cuña wedge-aw son las que no pueden tocar el fondo y que son de anclaje de expansión del estilo de cuña para usarse en concreto sólido o mampostería llena de lechada. El anclaje wedge-aw se usa comúnmente para bases de columnas, aplicaciones elevadas y andamios. Los agujeros en componentes metálicos a punto de instalarse deben de excedir el diámetro de anclaje nominal por 1/16 de pulgada para anclajes de diámetro de 1/4 de pulgada a través de 5/8 de pulgada y por 1/8 de pulgada para todos los demás diámetros. Asegúrese de usar la broca para el taladro del diámetro correcto. Precaución. Los agujeros demasiado grandes en el material base puede hacer más difícil la tarea de colocar el anclaje y disminuirá la capacidad de carga del anclaje. No use un zócalo del impacto para colocar o ajustar el wedge-aw. Postes roscados. Los agujeros deben de ser taladrados y preparados de la manera antes mencionada. Ensamble el anclaje con la tuerca y el arandela para que la punta de arriba de la tuerca está a ras de la punta de arriba del anclaje. Ponga el anclaje a través del componente y en el agujero. Usando un martillo, mueva el anclaje al agujero hasta que la arandela y la tuerca estén apretadas al componente. Use una llave de torsión para ajustar la tuerca a la torsión requerida para su instalación. Cable apretado. Los agujeros deben de ser taladrados y preparados de la manera antes mencionada. Usando un martillo, mueva el anclaje a través del agujero hasta que la cabeza siente en el material base. Coloque el anclaje metiendo, sacando la cabeza con la punta del martillo que tiene la uña. Vamos a repasar lo que hemos aprendido y lo que se debe y no se debe hacer. Hemos aprendido que es muy importante preparar los agujeros correctamente. Tanto la ubicación, la separación, el diámetro, la profundidad y la limpieza son todos muy importantes. No instale anclajes en agujeros sucios. Aprendimos que la protección para los ojos es importante durante la instalación de anclajes. También aprendimos que los anclajes adhesivos diferentes tienen propiedades diferentes y que, por lo tanto, algunos son mejores para algunas aplicaciones que otros. Sabemos que el mezclado y las boquillas son muy importantes. Sabemos que debemos de servir una muestra del material hasta obtener un color de mezcla uniforme. Sabemos que debemos permitir que el anclaje repose sin interrupciones durante el tiempo de curación o secado. Aprendimos que es mejor planear y preparar con tiempo todos los agujeros y luego usar los adhesivos y anclajes, en lugar de tratar de taladrar e instalar de una sola vez. Esto nos ahorrará costos y frustraciones con las boquillas. Aprendimos que hay varios tipos de anclajes mecánicos con características y aplicaciones diferentes. Sabemos que a menos de que sean seleccionados específicamente, la mayoría de los anclajes son para aplicaciones interiores y secas. Sabemos que debemos de usar una llave de torsión para colocar la mayoría de los anclajes de estilo de cuña. Sabemos que no debemos de usar zócalos del impacto con anclajes que no sean Titan HD. Aprendimos que el Titan HD se puede quitar y volver a instalarse en el mismo agujero, siempre y cuando se reinicie a mano para evitar el anclaje mecánico de las roscas. Aprendimos a revisar el tamaño de la broca del taladro y el tamaño del componente antes de instalar anclajes mecánicos y que algunos pueden ser instalados directamente a través del componente. Espero que este breve video haya sido educativo y útil para ayudarle a instalar correctamente productos de sistemas de anclaje de Simpson. Para más información, por favor visite nuestra página de internet a simpsonanchors.com o llámenos al teléfono 1-800-999-5099 para hablar con un representante. Gracias por su atención y hasta la próxima.